Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos, bienvenido a otro nuevo curso ya de Yo Sigo Publicando. Estamos llegando ya al final de este curso académico. Nos queda este curso y otro más, quedaremos la semana que viene y ya cerramos esta cuarta temporada. Y bueno, ya sabéis que nos gusta cerrar siempre el curso, nos gusta cerrarlo con un curso de escritura académica, escritura científica. Y bueno, en esta ocasión hemos preparado un poco un resumen que hemos llamado Principios Básicos para la Escritura de Manuscritos Científicos, que vamos a dar conjuntamente yo mismo, Daniel Torres Salinas, Nicolás Robinson García, que ha desaparecido del despacho, pero que esperemos que vuelva, y nuestro clásico Wenceslao Arroyo Machado. Bueno, no nos creemos, no va a ser un curso complejo, no va a ser un curso difícil, no va a ser un curso ambicioso, sino que lo que hemos planteado un poco es recopilar una serie de ideas, una serie de consejos, ¿vale? Para que afrontéis un poco la escritura de manuscrito y os pueda ayudar también a mejorar vuestro proceso de escritura. No es tanto enfocado en otras ocasiones, como habéis visto, como enfocado a la búsqueda de la selección de la revista, los factores de impacto, los métodos, los materiales, sino que va a estar más enfocado a cuestiones muy prácticas de la elaboración de manuscritos. Lo hemos dividido, a ver, por aquí lo tenéis. Aquí lo hemos dividido en tres partes, cada uno tenemos una parte chiquitita, vamos a estar cada uno 20, a lo máximo 25 minutos hablando. Y bueno, yo me voy a encargar de la primera parte, que va a ser muy básica, y que como he puesto ahí, que es la parte de la forma, y vamos a explicar un poco cuál es la estructura de los artículos científicos y cómo a partir de esa estructura podemos generar un guión de nuestro trabajo y empezar lo que yo pienso que es el momento más grave del artículo, que es empezar a escribir y sentarnos a escribir, es decir, cómo a partir de toda la estructura de INRI podemos generar un guión y podemos además generar ese primer documento que nos sirva para empezar a trabajar nuestro artículo. Por tanto, vamos a dar una serie de contextos, voy a dar un contexto general de trabajo y después Nico y Wences se van a centrar en algunas cuestiones más específicas. El amigo Nicolás se va a centrar más en cuestiones de redacción científica, ¿vale? De cómo redactar adecuadamente, en fin, cómo podemos hacer un discurso científico más o menos coherente, y el colega Juan Salado Arroyo, aquí a mi izquierda, nos hablará de sus cositas, de los gráficos y de las tablas. ¿No, Juan Salado? Sí, ¿no? Sí, Bueno, todo correcto. gracias. Procede. Procedemos. Bueno, aquí como siempre tengo aquí abierto, bueno, lo tengo abierto aquí el chat, ¿vale? Habéis visto que hemos compartido también la presentación, que la tenemos subido en el repositorio en Zenodo, la hemos compartido por Telegram, ¿vale? Te la podéis consultar. También que no esté en Telegram, ponen Zenodo Principios Básicos para la Escritura de Manuscritos Científicos y lo puede encontrar fácilmente. Después, si tenéis preguntas, pues como siempre, hasta luego, nos las podéis hacer sobre la marcha o bien las podéis hacer al final. Mirad, bueno, he puesto esto al final, pero al final voy a ver que os voy a recomendar un librito muy cortito, tiene 90 páginas en formato miniatura del profesor Casani, ha publicado ahora mismo uno en Anagrama que precisamente va de cómo escribir. Y además tiene un planteamiento que a mí me resulta interesante, porque habla de cómo debemos escribir, pero desde un enfoque súper técnico, ¿vale? No desde el enfoque de la creatividad. Sabéis que en esto de la escritura hay dos cosas. Uno es cómo hacemos escritura creativa, pero aquí hablamos de cómo hacemos escritura de carácter técnico, que es totalmente diferente. Y Casani más o menos tiene esta perspectiva de centrarse más bien en la parte técnica. He puesto esta primera cita que me gusta porque le da mucho contexto a lo que vamos a hacer. Y dice, escribir es una destreza compleja. Bueno, eso ya lo sabemos. Exige resolver numerosas cuestiones más pequeñas. Esto sí me gusta, porque esto hablo yo mucho en todos los cursos de que escribir artículos científicos es afrontar pequeños problemas, cómo escribir un párrafo, cómo resolver un gráfico, cómo hacer la introducción correcta y después intentar ir banar todo eso en algo que sea coherente. Y fijaros, aquí pone algunas de esas cuestiones más pequeñas, buscar la idea, organizarla, hacer un borrador, cada uno como vamos a hablar nosotros, elegir he puesto ahí el todo, pero el tono.
luego lo corrijo, requiere anotar lo que se va pensando, garabatear, teclear, hacer esquemas, conocer la estructura de los discursos, la tipografía. Es decir, cuando afrontamos la escritura de un manuscrito científico, cuando afrontamos la escritura de un manuscrito académico, no penséis que es una escritura de carácter lineal, una escritura limpia, sino que a veces el proceso de inicio de ese manuscrito exige que hayamos hecho muchas cuestiones antes, exige sobre todo que tengamos la idea muy clara, exige que constantemente hagamos esquemas, rehagamos esos esquemas, en fin. Un poco este es el contexto de trabajo en el que se va a desarrollar toda la presentación, este que nos pone Casani. Más cuestiones. Yo voy a hablar de 3 cuestiones muy básicas. Os he puesto aquí que en esta primera parte os quiero hablar de 3 aspectos sencillos. ¿Qué forma tienen los artículos científicos? ¿Cómo consigo escribir mi primer borrador? ¿Cómo consigo abrir ese documento en blanco y empezar a rellenarlo? Que yo creo que es un aspecto clave y que muchas veces nos da un poco de pánico. Y otro, ¿cómo hacer un buen guión para hacer un artículo científico? Bueno, yo siempre os he puesto aquí arriba http://sl.ugr.es principio. Ahí encontréis mi página web con el curso completo que yo doy por aquí para la escuela de doctorado y que doy por toda la universidad y evidentemente hay que sacar los materiales. Y yo hablo de una cosa fundamental que tiene que tener todo texto, no solo ya el académico, el científico, sino que es la forma y el fondo. ¿Vale? Cuando hablo de forma, me refiero al continente del artículo, a la estructura que tiene un artículo no tanto un texto, el contexto donde va a ser difundido. En este caso, estamos hablando de ciencia y la ciencia, los artículos científicos tienen una forma muy concreta. Si fuéramos escritores, estamos haciendo un soneto, pues los sonetos tienen una forma concreta. Si somos escritores de obras de teatro, las obras de teatro tienen una forma muy concreta. Por tanto, existe una cosa que es la forma que a nosotros nos permite ir incluyendo los diferentes elementos del artículo científico. Y después está el fondo, que esto es más complejo porque ahí sí está el aspecto creativo. El fondo es lo que quiero transmitir, cuál es el mensaje que le quiero transmitir a mi audiencia. Bueno, aquí lo fundamental, pienso, para todos los que estéis empezando, no olvidéis nunca de cuál es la forma del artículo científico. El artículo científico, ya sabéis que tiene la forma de INRI, introducción, material, método, resultados y discusión. La que veis aquí, el cuadrado amarillo junto al pollo. ¿Vale? Bueno, tiene otros elementos que yo no voy a pasar aquí a analizarlo. ¿Vale? Aquí solo me voy a sentar en esta que veis en el medio. La introducción, los métodos, la discusión y los resultados. Esta es la estructura natural, la estructura universal, la estructura que siempre debéis utilizar para vuestro trabajo científico. ¿Ah, que soy de humanidades? Bueno, en humanidades, en determinadas áreas sociales puede cambiar, pero básicamente en todos los trabajos tenemos que hacer una introducción. El método puede variar, pero tienes que tener un método, me da igual en qué ámbito del conocimiento estamos hablando, y evidentemente tenemos que tener un resultado y una discusión. ¿Vale? Bueno, fijaros aquí, os he puesto aquí un par de referencias interesantes. Tenemos un artículo, sabemos que tiene 4 sesiones. Bueno, aquí en este caso 5, porque han puesto además he visto que han separado el tema de la conclusión, me da igual. Bueno, tenemos esta estructura que veis, introduction, meso, resolve, discussion y conclusion. Fijaros, ya sabemos exactamente cuáles son los epígrafes principales que tiene que tener nuestro trabajo científico. Aquí, en este artículo de Writing the First Draft, es interesante porque estos analizan cuál es la longitud que debería tener cada una de esas partes. Y fijaros, aquí nos dice que si queremos escribir un artículo científico, además de esas 5 sesiones básicas, cada una de ellas tiene una longitud, porque han hecho un análisis de diversos papers y han llegado a un promedio de número de páginas. La introducción, ¿cuánto tiene que tener una introducción a un artículo científico? 1,5, 2 páginas. Los métodos, 2, 3 páginas. Los resultados, 6, 8 páginas. La discusión, 4 o 6 páginas. Y la conclusión, un párrafo. ¿Vale? Por tanto, fijaros, aquí ya nos está dando un marco de cuál es la longitud, de cuál es el esfuerzo que le tengo que dedicar a cada una de las sesiones de nuestro trabajo científico. Esto es interesante porque, fijaros, cuando nosotros estamos dirigiendo tesis, cuando estamos dirigiendo a lo mejor investigadores que no tienen mucha experiencia, que están empezando, yo me encuentro que nos dan, por ejemplo, introducciones demasiado largas y me dan 20 páginas de introducción. Y digo, mira, me da igual que me dé 20 páginas, la introducción tiene que ser 1,5 páginas. ¿Vale? Entonces no dediques un mes a escribir una larga introducción, sino dedica una semana a escribir 2 páginas muy buenas. No me hagas largas introducciones, ¿vale? ¿Esto qué obliga? Pues obliga a que tengamos un espacio definido y enfocado muy bien
los esfuerzos del artículo. Oye, pues tengo que escribir 2 páginas, ya las tengo. Venga, al siguiente, ¿vale? Fijaros, esto tiene que ver con fragmentar todo el mensaje del artículo en diferentes casos. Estas serían las principales, que son las sesiones, ¿vale? Fijaros que el corazón del artículo científico son los resultados, que son 6 o 8 páginas, y uno de los elementos fundamentales es la discusión. Vale, ¿cuántas figuras incluyo? Bueno, aquí en este análisis, ya lo veis con tranquilidad, lo podéis pinchar y podéis descargarlo. Figuras 6, 8, tabla 1, 3, referencias 20, 50, ¿vale? Aquí fijaros, podéis ver muy bien qué esfuerzo tengo que dedicar a cada una de las partes. Sé las páginas. Mirad, he traído aquí otro que también está bastante interesante. He traído este de detallándole el manuscrito científico. Fijaros, aquí van los tíos un poquito más lejos y van aquí analizando y dándonos mejor esta radiografía del artículo. Aquí, bueno, esto analizan 2 revistas, ¿eh? No, esta no es universal, sino las 2 la podemos extender, en cada área se ajusta, tiene sus diferencias, pero bueno, digamos que esta es la radiografía estándar. Dice la introducción, una página. Fijaros, 400 palabras que ocupan 4 párrafos. Los métodos, 2-3 páginas con 700 palabras y de 6 a 9 párrafos. Va, esto está estupendo porque fijaros, aquí ya me está diciendo que cuando yo afronto la escritura, me está diciendo exactamente qué es lo que tengo que escribir y cuánto tengo que escribir. Y esto está muy bien, porque a mí, cuando voy escribiendo, me obliga o me permite ir cumpliendo determinados objetivos de manera cortita. Bueno, pues ya he escrito los 2 o 3 párrafos de los métodos. Ya no tengo que afrontar, voy a escribir una metodología, sino voy a escribir 2 párrafos de una metodología. Si tengo esos 2 párrafos, lo tengo listo. ¿Vale? Entonces una tarde puedo dedicarle a escribir un párrafo y el sábado por la mañana me dedico a escribir el otro párrafo que me falta. Incluso fijaros, como he dicho páginas, aquí ya estamos hablando de párrafos. Los párrafos me permite, como llamo muchas veces yo, tener una unidad mínima de redacción. Normalmente nosotros en el trabajo de equipo trabajamos con párrafos. Les digo a Wences, oye, Wences, encárgate del párrafo 1A de la introducción y me lo manda, porque a lo mejor el experto del tema. O mándame los 2 párrafos de los métodos, o te va a encargar del párrafo final de la discusión. Entonces, como vamos a dividir el artículo en diferentes párrafos, cada persona se puede encargar de los diferentes párrafos. Y después el primer autor va encajando todas esas piezas. Los resultados, ¿cuánto tiene? 2 o 3 páginas y veis que hay 1000 palabras, 4 o 9 párrafos. Y la discusión 3 o 4 páginas y veis que hay 10 párrafos. ¿Vale? Por tanto, vamos a seguir avanzando aquí en esta idea de que los artículos científicos los podemos desmenuzar en párrafos. Mirad, aquí he puesto aquí otro aspecto fundamental. Mira, aquí tenéis esta frase que no he puesto la cita, pero la podéis, ahora después la rescataremos, una cita de Eric Romer, de este director de la Nouvelle Vague, que escribe de una forma, hacía las películas de una forma parecida como hacemos nosotros artículos científicos, que es fragmentando y sabiendo muy bien cuál es la longitud. Sabiendo muy bien cuál es la longitud, sabe muy bien cuál es el esfuerzo que tiene que emplear y por tanto le permite ser muy productivo. Os leo solo una parte, fijaros, dice, cuando escribo pienso en la duración de la película, como estamos haciendo nosotros. Cuando escribo pienso en la duración del artículo científico y siempre emplea la misma cantidad de líneas por página, justo el mensaje que os estaba dando. ¿Vale? Por tanto, el tipo sabe la equivalencia entre la longitud del texto y la duración de la película. ¿Vale? Yo sé cuando escribo cuál es la longitud de lo que escribo y la duración del artículo científico. Fijaros, otra cuestión importante, dice la relación tiempo-texto alrededor de 1 minuto y medio por página. Hace cine, ¿vale? Sabe que una página tiene 1 minuto y medio de película. Fijaros cómo el tipo intenta, dentro de un arte en esta, bueno, del estilo de cine que tenía, que era más o menos, digamos, no de carácter amateur, pero no era tan industrial como puede ser de Hollywood. El tipo tiene un sistema de producción de conocimiento bastante, digamos, industrializado y bastante taylorizado, ¿no? Acordaros del taylorismo, ¿no? Bueno, y fijaros, dice, mis guiones suelen tener entre 70 y 75 páginas. El tipo, cada vez que se sienta, sabe exactamente qué es lo que tiene que escribir, cuánto, y cada cosa que está escribiendo sabe qué longitud se corresponde con la película y sabe además que el tipo, cuando llega a las 70 páginas, ya tendría que estar ahí acabando. Esto la primera vez te cuesta, pero si haces muchísimas películas, si haces muchísimos artículos, una vez que lo interioriza, te agiliza muchísimo todo el tema de la escritura. Mirad, os he hecho aquí, esto lo hice en el curso, de los cursos que doy, y esta es un poco, digo, bien, mirad cómo son los artículos que yo escribo. Y fijaros, los artículos que yo escribo al menos tienen esta estructura, tiene una introducción, unos materiales y métodos, unos resultados y una discusión. Y fijaros, normalmente, ¿qué hago yo? Yo escribo 2 páginas de introducción, 1 página y media de material y métodos,
6 páginas de resultados, 2 de discusión y suelo incluir 4 tablas o 4 figuras. 2 tablas, 2 figuras, 3 figuras, una tabla, ¿vale? Ese, digamos, son la estructura de mi artículo. Esto es lo que tenéis que buscar en vuestra vida, tener vuestra propia estructura. Para cuando podáis escribir, hagáis como en el Rome, podéis encajar las piezas. Y fijaros, yo hago además así, digo, en una página cogen 4 párrafos, de 3 a 4 párrafos, ¿vale? Vale, cada vez que escribo, si voy a escribir una página, tengo que escribir 4 párrafos. Y cada párrafo tiene 10 líneas. Y cada párrafo tiene 330 palabras. De manera que yo sé perfectamente que normalmente cuando yo afronto la introducción, como veis en la zona de la derecha, donde pone total palabras, sé perfectamente que la introducción, por muy difícil que sea el tema, es afrontar un texto de 1000 palabras. El material y los métodos, veis aquí que son 650 palabras. Y los resultados son 2600 palabras, discusión 1040. Fijaros, he fragmentado todo el artículo científico de manera que sé perfectamente, aquí lo veis, cuántas palabras tengo que escribir de cada cosa. Esto está fundamental, es fundamental, porque al final a mí me permite después coger mucho texto y reducirlo a este número de palabras, o bien cuando escribo no sobrepasarme o no hacer un sobreesfuerzo, ¿vale? Voy a ir terminando con esto, ¿vale? Y voy a ir profundizando luego en esta idea. Vale, me ha contado el tío este lo de los párrafos. Mirad, vamos a empezar ahora a sistematizar eso en un documento en blanco. Normalmente el primer párrafo, o el primer paso para escribir, yo suelo hacer esto que veis aquí. Esto es el cuaderno este que tengo aquí. Este es el cuaderno que tengo, aquí lo conoce todo el mundo que trabaja conmigo, porque siempre estoy haciendo anotaciones constantemente, ¿vale? Y normalmente, antes de empezar un artículo científico, hago como en los cómics, como se hace en el cine, hago un guión, un boceto, un borrador básico de lo que quiero contar. Este que veis aquí a la izquierda es de una compañera que está aquí también a mi izquierda, que es María. Intentamos hacer un preborrador básico de la historia que queremos contar. Arriba veis que está la metodología. Bueno, esto es un boceto. Solo lo puedo interpretar yo realmente, pero bueno, me ayudaba. Aquí a la derecha veis uno que está haciendo con web, veis aquí cómo se ve algunos post-plots. En fin, me intentaba ya hacer una ordenación de mi idea en un boceto. Y ese boceto es después lo que voy a trasladar a lo que hemos llamado el guión del artículo. Mirad, fundamental, cuando vamos a escribir, tenéis que aprender uno, abrir el Word, ponerlo en blanco, hacer un interlinear de 1,15, que es el que pongo yo, y una tipografía 12 en Times New Roman. ¿Vale? Esa es la tipografía con la que yo escribo siempre. Escribí siempre con la misma tipografía. ¿Vale? El tiempo, sí, como hemos empezado más tarde, hasta el 25 terminó. Sí. Luego te voy a aplicar la misma. Bueno, estoy aquí discutiendo con Wences, que tenemos que tener muy bien repartido el tiempo, porque si no, podéis morir aquí conmigo. Método, efectivamente. Perdón por las tonterías. Bueno, y es importante, tenemos la introducción a los materiales y métodos, resultados de discusión, 12 o 15 páginas, y tengo claro el número de figuras, ¿vale? Mirad, ya os voy a explicar esto. Siempre sé la forma y en la forma tengo que incrustar un guión. Es importante que antes de poneros a escribir, antes de hacer nada, antes de hacer un TFM, una tesis, un artículo, cualquier texto académico, hagáis un guión y hagáis una ordenación previa de las ideas que vais a contar y que esas ideas estén estructuradas y distribuidas en las diferentes sesiones. Esas ideas estén no solo en las sesiones, sino distribuidas en los diferentes párrafos. Voy a preparar este documento, ¿vale? Que es con el que yo trabajo con uno de doctorado y con los cursos que doy de un poquito más amplio, que se llama Radiografía del artículo científico. Y he puesto un poco los diferentes elementos que tiene el trabajo científico. Voy a saltar directamente a la parte que a mí me interesa. ¿Vale? Aquí la parte que me interesa. Fijaros, yo cuando hago un artículo científico, bueno, tan bonito, ¿vale? Pero hago así. Digo, oye, bueno, vamos a escribir, Nico, vamos a escribir una introducción. Venga. Y pongo así, vamos a hacer aquí un párrafo 1. Y marco el párrafo 2. Y marco el párrafo 3, el 4, el 5, el 6. Y en este caso, fijaros, en 6 párrafos. Y le digo a Nico, bueno, ¿qué historia vamos a contar en estos párrafos? Bueno, aquí en el párrafo 1 puedo introducir el tema y sé que tengo que escribir 10 líneas. Venga, perfecto. Introduzco el tema. Siempre importante, tenemos párrafos, todos los párrafos tienen que estar conectados discursivamente. Nico os dará algunos consejos y tiene una transparencia buenísima, que yo estoy echando palabras y vais a verlo claramente. Vale, aquí introduzco el tema. En el párrafo 2, ¿qué hago? Esa parte de la literatura. En el párrafo 3, aquí, pues bueno, aquí pongo literatura específica. Aquí también literatura específica. ¿Vale? Y bueno, aquí fijaros, el párrafo 5 pongo los objetivos.
Esto es fundamental. Mira, el discurso científico, esta parte de los objetivos es fundamental. Introduzco los objetivos, objetivo A, objetivo B y objetivo C. Yo siempre digo que más de 3 objetivos, algo raro pasa. No tengáis muchos más objetivos en los artículos científicos, ¿vale? Por tanto, he hecho la introducción, he marcado los objetivos y aquí yo siempre suelo resumir lo que voy a contar en el resto del artículo. Para los que habéis utilizado este documento, veréis que he utilizado aquí, he ido comentándolo, ¿vale? Vais a ir encontrando diferentes comentarios de las diferentes sesiones e incluso ejemplos, ¿vale? He marcado el artículo, he marcado los objetivos y fijaros, los objetivos me van a servir para estructurar el resto del texto, ¿vale? Resultados, tiene que haber un resultado del objetivo A, del objetivo B y del objetivo B. Y en discusión tiene que haber un apartado discutiendo los resultados del objetivo A, del B y del C. Por eso los marco. Es un elemento retórico que va a ayudar a dar coherencia a todo el artículo. Mirad, si me voy aquí a resultados, vais aquí resultados para el objetivo A, resultados para el objetivo B y resultados para ir para el objetivo C, ¿vale? Por tanto, el objetivo se convierte en el elemento articulado. Veis que está todo marcado. Comentamos los resultados, aquí comentamos. Todo está marcado en los diferentes párrafos. Y bueno, aquí veis en discusión igual. Comentamos los objetivos A, el B y el C, ¿vale? Bueno, este documento va a ayudar bien. Ya para ir terminando, fijaros, simplemente indicaros que hemos marcado aquí todos los párrafos, párrafo 1, el 3, el 4, el material método, párrafo 1, el párrafo 2, ¿vale? Pero también he marcado las diferentes ilustraciones que voy a incluir. Yo siempre hago esto, busco gráficos de las que quiero hacer, ¿vale? Y los voy incluyendo. Bueno, aquí lo veis. Bueno, aquí veis que siempre pongo también una cuestión de que resumo la metodología, los gráficos que voy a incluir, las tablas, ¿vale? Si yo consigo, cuanto más nivel de precisión consiga con esto, ¿qué voy a conseguir? Que cuando me ponga a redactar el artículo, uno, puedo trabajar de manera modular, porque puedo trabajar con cualquiera de los párrafos y después voy a poder trabajar con mis compañeros de manera también un poquito más coordinada, porque el primer autor, como os digo, se va a convertir en una persona que engarce todos estos párrafos. Aquí ya finalmente os he dejado ejemplos. Un texto divulgativo de cómo queda, ¿vale? Esta estructura por párrafos. Veis aquí que, por ejemplo, este divulgativo hice mi guión previamente. Veis que tiene la estructura que hemos dicho, 10, 12 líneas, ¿vale? Y además, fijaros, aquí he dejado uno que estoy escribiendo ahora con Wense, con la gente de Deportar, ahora lo comparto bien. Aquí lo tenéis, ¿vale? Fijaros, hemos seguido el método exacto. Además, lo escribimos a la mano con Wense. Y fijaros, bueno, siempre en el anterior habéis visto, a mí me gusta esto porque me permite contar, ¿vale?, las líneas que lleva. Fijaros, aquí tenéis un poco cómo quedan. ¿Veis la estructura? Tal y como ha comentado. Habéis visto los 4 párrafos introductorios, mis objetivos y los métodos, ¿vale? Este es un texto que sigue exactamente esta metodología. Veis que están todos los párrafos estructurados con la misma longitud, previamente se han definido las tablas, etcétera. En fin, ya simplemente es lo que os quería comentar. Ya habéis visto que es un poquito más complejo, nos podemos extender hasta el infinito, pero bueno, yo creo que esta herramienta, este párrafo, esta herramienta, este Word, os va a ayudar muchísimo a situaros y aterrizar. Sobre todo lo que me interesa es que aterricéis en ese drive en blanco y tengáis algo a lo que agarrar, ¿vale? Acá agarráis al guión y a la forma, a esto que hemos visto al inicio de la materia de los métodos. Y bueno, esto simplemente lo leéis. Es importante, si voy a escribir, ya sabéis siempre, os lo digo, pocas herramientas, pero nivel experto. Tenéis que manejar de manera experta el Word. Fijaros que el Word es vuestra herramienta de escritura. El Word es el que utilizáis, el Word porque es el que utilizo. Pero si no lo conocemos bien, no vamos a fluir el texto. Si cada vez que digo, voy a poner negrita, no sé dónde está la negrita, voy a poner un interlineado, no sé ponerlo, todo eso va a ralentizar el flujo, lo que es el ritmo de trabajo. Importante, esto también lo explico yo mucho en mis cursos, que antes de empezar borrador en blanco tenemos que haber tomado muchísimas anotaciones. La ciencia surge de anotaciones. Tengo anotaciones en Sotero, en mi cuaderno, y todas esas anotaciones van a servirme un poco para afrontar la escritura de ese texto en blanco. Y ahora le doy la palabra a nuestro colega Nicolás Robinson, ¿vale? Nico, dejo de compartir. Ok, perfecto. Voy a compartir yo mientras la misma presentación. Deja de compartir por ahí, Dani. Listo. Perfecto. Pues nada,
Vamos a ver ahora la parte de redacción, digamos, la idea es que con Dani habéis visto un poco la estructura. Dani aquí como maestro de ceremonias y maestro nuestro, pues es el que nos enseña un poco también ese tipo de estructura y en mi caso la suelo aplicar con algún grado de libertad, pero siguiendo siempre esa idea, ¿sabes? ¿Vale? Sobre todo porque nos permite acabar con el temido efecto de la página en blanco y saber empezar un texto y empezar a escribir, digamos, en base ya a algo que aparece en el documento. Y lo que yo voy a hacer en los 20 minutos que tengo para discutir es que os voy a hablar sobre la narratividad, digamos, del texto, lo que aquí sería el tono y el ritmo, ¿vale? Es decir, cómo cuestiones de estilo relacionadas con cómo redactar un documento y también cuestiones relacionadas con cómo crear esa historia, digamos, que vamos a contar, teniendo en cuenta que siempre partimos de esa base, de esa estructura IMRA que nos ha comentado antes Dani, y que obviamente tiene ciertas limitaciones, pero también nos da cierto grado de libertad, ¿vale? La idea con el tema con la estructura es que al final el documento científico va a contarnos una historia, una historieta en la cual cuando la persona haya acabado de leer el paper debería tener un mensaje o dos que se ha quedado, digamos, que ha aprendido, o una o dos cosas que coge de ese paper. Pero también entendiendo que no toda persona que lea nuestro trabajo va a leer el documento completo, es decir, que van a leer partes, secciones de manera independiente y de todos ellos queremos que cojan alguna idea, que se enteren de algo de lo que les estamos contando y obviamente pues lo utilicen de alguna manera, ¿no? De manera que al final estamos hablando de un documento que es de alguna manera cíclico, donde vamos repitiendo cada 2 por 3 lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo y cómo lo vamos haciendo, ¿no? Aquí he puesto un esquema, la idea es que empezamos con esta introducción donde presentamos la tesis la que tenemos o el problema que queremos resolver, la motivación, que sería un poco la revisión bibliográfica, porque esto es importante y porque nadie lo ha hecho, ¿no? Métodos y datos, donde sería un poco nuestra propuesta de cómo se podría solucionar. Los resultados serían la muestra empírica de la solución que nosotros aportamos. Discusión donde discutimos si hemos respondido a ese problema que planteábamos y luego en la conclusión pues volvemos a lanzar nuevos problemas y nuevas ideas, digamos, que deberían de alimentar futuros estudios, ¿no? En cada una de estas secciones empezamos muchas veces explicando otra vez el objetivo de este trabajo es tal, precisamente para que aquellas personas que vayan leyendo de manera desconectada puedan siempre tener ese hilo conductor, ¿no? Y sepan siempre de qué va el trabajo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuestiones como la introducción y la discusión, ¿no? La introducción, que es donde presentamos los objetivos del paper, y la discusión deben de ser 2 secciones que sean un poco como espejos, ¿no? Donde vamos mostrando los objetivos en un lado y luego en el otro, siguiendo una estructura muy similar a la de la introducción, vamos explicando, digamos, cómo hemos ido alcanzando esos objetivos y cómo lo vamos discutiendo. Respecto a cuestiones de estilo y de narratividad, yo aquí lo que voy a hacer es presentaros, digamos, formas de empezar a escribir un documento. Digamos que lo que hago un poco retomar, digamos, donde lo ha dejado Dani. Tenemos estas cajetines que nos hemos ido montando con cada uno de nuestros párrafos. Y lo que quería compartir con vosotros serían diferentes maneras, digamos, de empezar en función que vamos a escribir, ¿no? Por un lado tendríamos lo que sería la tesis, lo que vamos a hacer, que es lo que queremos contar. Y aquí lo que os indico sobre todo es empezar a escribir. La idea es que vamos a intentar tener un borrador completo antes de empezar a darle una forma definitiva. Lo que vamos a hacer es redactar nuestras ideas de manera libre para poder por lo menos empezar a articularlas, ¿no? Muchas veces cuando veo artículos o trabajos que me muestran estudiantes o otros investigadores y tal, te das cuenta que cuando hablas con ellos te enteras muy bien de lo que quieren hacer, pero cuando estás leyendo lo que ellos han escrito no te enteras de absolutamente de nada, ¿no? Conocen tanto el tema que no no son capaces de articular bien pues ese problema que pretenden resolver, ¿no? Entonces, esta idea de intentar expresar una idea básicamente escribiendo un poco a lo loco es bastante útil. Yo también intento hacerme estos guioncitos que he puesto aquí. Esto es de una versión de un paper que ya se escribió en su momento, ¿no? Donde voy, digamos, un poco comentando los aspectos que quiero destacar en la introducción, ¿vale? Y voy como intentando dejarme anotaciones para poder saber qué es lo que tengo que poner o qué ideas, digamos, quiero plasmar en cada uno de esos párrafos que voy a ir redactando luego, ¿no? También utilizo mucho las anotaciones. En mi caso, Dani comentaba que utiliza Zotero, yo utilizo el Logseq que es un software para anotar, y ahí pues voy escribiendo. Y lo que hago es que también cuando voy redactando estas ideas, sobre todo si publico en inglés, es que las redacto también en inglés macarrónico, en el que sea, pero la idea es que ya voy, digamos, dándole forma a esa forma de expresión que digamos que va a ser la que luego va a quedar marcada en el paper. Entonces, pues fijaros, aquí vais viendo, necesito investigadores que no sé qué, no sé cuánto. Voy explicando un poco qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que quiero hacer o incluso haciendo algunos experimentos ya para ver cómo podría salir la cosa, ¿no?
Si lo que estoy escribiendo es digamos, la revisión bibliográfica, aquí lo que intento de alguna manera es integrar ideas y sintetizar, ¿vale? Aquí un ejemplo clásico de error en el que solemos caer todos es que nos dedicamos a describir papers que vamos leyendo. Según no sé quién dice tal cosa, el otro dice tal otra. La idea de una revisión bibliográfica es que vamos a integrar esas ideas y vamos de alguna manera a hacer un análisis crítico de ellas, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a estar leyendo durante un tiempo, vamos a seguir tomando notas. Yo voy a utilizar aquí mi Logseq que es lo que utilizo para ir escribiendo todas mis historias. Conforme voy leyendo, voy tomando notas o voy tomando notas ininteligibles como Dani, que luego pueda entender. Y luego lo que voy haciendo es que voy escribiendo un poco a lo loco, incluso metiendo alguna referencia, si me acuerdo de ella o no. Y voy escribiendo un poco esas ideas donde podrían ir dentro de esos párrafos que he ido diseñando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí veis consideraciones para desarrollar un marco teórico de no sé qué, y voy aquí la referencia tal. El objetivo de no sé qué, y voy poniendo la referencia, es decir, voy leyendo, voy incluyendo ahí la referencia y luego ya les puedo dar orden, puedo ir subiendo, bajando, mostrando diferentes versiones, en fin. También, por ejemplo, en mi caso yo no lo hago, pero hay gente que utiliza mucho las tablas en Excel donde van poniendo las referencias de cada artículo y luego van poniendo como aspectos que van mirando, ¿no? Pues, por ejemplo, los pros y los contras de, yo qué sé, de algún medicamento, resultados positivos o negativos de diferentes estudios, para luego poder sintetizar e integrar todas esas diferentes ideas juntas, ¿vale? Como veis, la estrategia es muy diferente. Aquí, digamos, es un proceso mucho más lento, donde vamos leyendo primero, tomando notas y después ya empezamos a ponernos con el documento a escribir. En el caso anterior de la tesis, aquí es un poco escribir a lo loco, empezar un poco a ver si podemos expresar con claridad aquello que tenemos en la cabeza, que al final son ideas complejas en teoría, ¿no? Estamos intentando resolver problemas complejos y ver si somos capaces de expresarlos de una manera lo más simple posible y lo más depurada posible. Pero lo básico aquí es que vamos a escribir independientemente del estilo, ¿no? Una vez que ya tengamos ese primer borrador en bruto, que será más o menos legible, pero digamos ya tenemos nuestras 5.000 y pico, 6.000, 7.000, no sé cuántas palabras del documento escritas, entonces ya sí podemos empezar a depurar un poco lo que es el estilo del documento, ¿no? Y aquí he puesto tres aspectos básicos, tres aspectos entre otros muchos, ¿no?, que habría que mirar. El primero que he puesto es frases cortas pero hiladas, luego lenguaje sencillo frente a ideas complejas y luego diferentes estilos para cada sección, ¿no? La idea de las frases cortas pero hiladas es digamos, ya es evidente, pero es importante incidir en ella porque nosotros, como somos hispanoparlantes, somos súper retóricos y nos encantan hacer frases de 5 líneas con millones de subordinadas y tal, ¿no? Lo primero que yo suelo hacer cuando he escrito un documento en bruto, digamos, es que me dedico a separar frases, a cortar. Me empiezo a mirar cuántas líneas tengo por frase y si tengo más de 2, empiezo a temblar. Y empiezo a cortar y ver dónde puedo trocear para poder dividir esa frase en 2 o 3 frases más sencillas, ¿vale? Pero hiladas, es decir, que tampoco sean, digamos, un mensaje casi de telegrama, ¿no? Es decir, que intentar utilizar también algunos conectores, etcétera, sin abusar tampoco de ellos, ¿vale? Luego, la idea del lenguaje sencillo frente a ideas complejas es clave. Eso, en fin, estaba leyendo, preparando esta clase y hay muchos artículos, hay muchos trabajos que analizan el lenguaje de los documentos y los efectos que tienen la citación, controlando por 20.000 cosas. Y una de las cosas que suelen ver todos ellos es precisamente que cuanto más sencillo sea el lenguaje, cuanto menos retórico sea, tiende a tener más impacto, es decir, tiende a ser más usado y más inteligible por la gente y suele tener mayor alcance. Es decir, tenemos que intentar depurar y decir las cosas de manera sencilla, algo que es muy fácil de decir en una diapositiva, pero que es bastante complejo luego de llevar a cabo, ¿vale? Por eso la escritura libre, que es muy importante, porque nos va a servir precisamente a ir depurando estas ideas complejas e ir simplificando de alguna manera el mensaje para que pueda ser más depurado y más fino, ¿no? Y luego, aquí lo que os sugiero también es dividir, digamos, la estructura de INRAD, de un paper. Aquí he añadido la revisión bibliográfica, que, bueno, en algunos ámbitos no es tan habitual, pero, por ejemplo, en ciencias sociales y en humanidades prácticamente una sección más del INRAD, ¿vale? Junto con las conclusiones. Os propongo agruparlo en 3 secciones, en 3 grupos, ¿vale? Esta sección agruparla en 3 grupos de 2, ¿vale? Y aplicar diferentes estilos para cada sección, ¿vale? Porque, digamos, el mensaje que se quiere utilizar o la forma en la que se quieren expresar las cosas es diferente. Digamos que mientras en la introducción y en la revisión bibliográfica lo que estoy haciendo es
de alguna manera persuadir al lector de que el problema que quiero solucionar es relevante y es importante, y luego de que controlo toda la bibliografía y resumirla y sintetizarla de la mejor manera posible. En la parte de métodos y resultados, lo que es básicamente un lenguaje casi más imparcial, ¿no? Lo que estoy es simplemente como una especie de informe reportando lo que he ido haciendo. Ahí no hay, digamos, ningún tipo de elemento de persuasión, es simplemente decir, he hecho A, B y C. Y en la discusión y conclusiones hay un aspecto más reflexivo, ¿vale? Donde se puede especular un poco, ¿vale? Podemos hacer algunas interpretaciones y tal, siempre que en el lenguaje quede muy claro lo que es especulación y lo que sí que es evidencia, digamos, demostrada, ¿no? Es decir, si voy a hacer una interpretación libre de resultados, tengo que decir que esto es una especulación, tengo que hacerlo evidente, ¿vale? Aquí, a la hora de hilar frases, uno de los aspectos clave es las palabras función, lo que se llama en inglés las function words, ¿vale? Que serían pues, verbos auxiliares, conjunciones, preposiciones, pronombres, etcétera. La idea es que no vamos a abusar de ellos, es decir, que vamos a eliminar también todos los que podamos. Nosotros también sobre todo eso, cuando hay gente eso, pues, que viene del ámbito hispano, como somos tan retóricos, tendemos a abusar casi bastante de este tipo de funciones. No se trata de eliminarlas todas, pero sí de utilizarlas con moderación, ¿vale? Aquí he señalado algunas en este texto que he puesto por aquí. También he señalado algunos otros aspectos que sirven para hilar el texto, ¿vale? Fijaros, aquí voy contando, pues esto es lo que está pasando, voy utilizando aquí el AND. Aquí quiero añadir un poco la presión quiero enfatizar esta frase, ¿no? Además de esto hay inseguridad en el trabajo y bla, bla, bla. Y quiero, digamos, poner, digamos, más tensión, digamos, en la frase que estoy utilizando. Y luego aquí utilizo la pregunta, digamos, para poder enlazar con el objetivo del proyecto, ¿vale? En este caso hago una propuesta de proyecto que os muestro aquí de ejemplo, ¿no? Otros elementos que pueden utilizarse para hilar y que son bastante comunes y se utilizan de manera diferente en el inglés al español es el tema de los puntos y comas y los dos puntos, ¿vale? Aquí os pongo varios ejemplos muy cortitos, ¿vale? Para no llevar mucho tiempo, en este caso de la Cenicienta, del uso de, por ejemplo, el punto y coma, ¿no? Como una forma de separar frases complementarias, ¿vale? En vez de utilizar un punto, que podría haber utilizado un punto, como digamos la frase subordinada está bastante relacionada con la anterior, utilizo el punto y coma. En el segundo caso, vamos a ver el típico ejemplo para predecir listados, ¿no? Voy a estudiar 3 cosas, 2 puntos, 1, tal, 2, tal. Incluso a mí me gusta cuando digamos lo que voy a enumerar es relativamente corto, es decir, no voy a dar una explicación y entonces no tiene sentido poner una lista numerada, pero sí me gusta en el propio texto poner 1, feeding the chicken, alimentar a las gallinas, 2, preparar el desayuno, etcétera, ¿vale? Es decir, numerarlo así y decir antes voy a hacer 3 cosas y voy enumerando 1, 2 y 3, ¿no? Y la otra razón para utilizar el 2 puntos sería para dar mayor énfasis, ¿vale? Para cuando quiero, digamos, de alguna manera enfatizar algún aspecto importante del texto, ¿no? Sencillez frente al lenguaje, a las ideas complejas, y esto tiene que ver también con cómo utilizo el lenguaje según en qué grupo, digamos, de secciones estoy actuando, ¿vale? Si estoy escribiendo, por ejemplo, en la introducción y en la revisión bibliográfica, es importante utilizar la primera persona, la primera persona del plural, la primera persona en singular también se utiliza a veces, pero es más rara, entre otras cosas porque facilita, digamos, ahorras palabras, hace que el lenguaje sea mucho más sencillo y más directo, y es más fácil de digerir por la persona que está leyendo el documento, ¿vale? Entonces siempre utilizar voces activas. En la parte de métodos y resultados sí que podemos utilizar una voz más impersonal, podemos cambiar un poco la forma en la que estamos hablando para dar ese toque de imparcialidad. Entonces, en vez de decir nosotros demostramos bla, 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 que puede parecer que de alguna manera nosotros estamos mostrando la parte que me interesa de los resultados y no estamos mostrando todo, ¿vale? Pues hablar y decir, por ejemplo, pues los resultados muestran tal cosa, ¿no? Que parece que digamos que nosotros no estamos interviniendo y simplemente pues estamos dejando a los datos hablar, ¿no? Y luego, por otra parte, pues siguiendo los estudios estos que se van haciendo sobre el tema de la citación, el impacto y las formas de escritura, ¿no? Lo que sí también se ve es que aunque el tiempo pasado es la forma habitual que se utiliza en los artículos científicos, esto es, digamos, en la convención actual, ¿vale? Sí que se observa que el uso del presente suele funcionar mejor precisamente porque da esta sensación de urgencia o de relevancia, ¿no? Parece que estás hablando de cosas actuales y, por tanto, más relevantes, ¿no?
Un último consejo, antes ya de dar la palabra aquí al amigo Güences, es que leáis artículos, no solamente para leer el contenido, sino que os fijéis mucho cuando estáis leyendo en la estructura y sobre todo en artículos que vosotros realmente apreciáis, porque seguramente más allá de que el artículo en sí tenga algo que sea fabuloso y revelador y que vaya a cambiar el mundo, hay también algunos elementos en la forma de escritura que son las que están captando vuestra atención, ¿vale? Entonces, para eso lo que os recomiendo es hacer este ejercicio un poco de disección del artículo, ¿vale? Aquí he copiado un pantallazo de un artículo y lo que hago ahora es quitar todas aquellas secciones que, digamos, tienen que ver con el contenido del artículo. Y fijaros, yo podría ir rellenando los huecos que están ahora en gris con otro tipo de términos y publicar otro artículo totalmente diferente utilizando ese tipo de discursos, ¿vale? Entonces, los conceptos que sean están construidos sobre no sé qué y no sé qué. La evidencia sugiere bla, bla, bla. La evidencia sugiere que no sé qué cosa puede impedir tal otra, ¿vale? Que se ha hecho esencial y no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, y aquí pongo yo mi pero, ¿no? La confianza en no sé qué historia reduce tal otra, ¿vale? Es decir, yo podría montar un discurso con este tipo de ejercicios. No se trata de que cojáis la estructura, la copiéis tal cual y la reutilicéis, ¿vale? Pero sí que os puede servir para dar pauta, digamos, como forma de ejercicio, como forma de comienzo a la hora de escribir y luego ya a partir de ahí ir modificando vosotros cositas y dándole vuestro toque ya personal, ¿vale? Y con esto dejo aquí al rey de los pollos, Wenceslao Arroyo Machado. Te dejo de compartir, Wenceslao, y me voy. No se oye. Ahora sí tienes que estar escuchando. Estupendo. Voy a compartir aquí mientras pone mensajes de pollo. Aquí. Vale. A ver que se vea bien. Sí. Perfecto. Pues bueno, yo voy a terminar esta parte con las cuestiones que son un poquito a lo mejor más técnicas o un poquito más diferentes a las que hemos visto antes de redacción o estructuración del texto, pero que también son bastante importantes y que es toda esa parte relativa a las tablas y a las figuras, que son elementos que están bastante integrados dentro del artículo, que ocupan una zona central y muchas veces pues las descuidamos un poco y a lo mejor pues también conlleva que el artículo pues no tenga pues la imagen o la presencia o el contenido también desarrollado como tendría que tenerlo. Esto que estoy poniendo aquí es una cosa que ya tendríais que tener más o menos familiar si habéis estado viendo un poquito el curso y es precisamente uno de los bocetos que Daniel en una ocasión pues me hizo para hacer una gráfica. Y para que veáis un poquito dónde empieza el proceso de la gráfica, y es que muchas veces pues, parte de un simple boceto o una cosa que a lo mejor estamos comentando, uno hace un dibujo, otro señala tal cosa, pero todo el proceso parte de eso, en nuestra cabeza a lo mejor tenemos una idea, la trasladamos al papel y luego del papel pues ya empezamos a hacer cosas como esta. Entonces, fijaros, desde el boceto que teníamos nosotros, que evidentemente pues a lo mejor no soy capaz de interpretarlo, yo tampoco soy a día de hoy de interpretarlo muy bien, simplemente recuerdo que estaba el boceto ahí, pero en su momento sí me sirvió un poquito para guiarme un poco y luego ya cuando yo eso a los días lo llevé a cabo, pues acabó resultando por un gráfico pues bastante más visible, más interesante, pero la idea partía precisamente de eso, de un boceto en el que con un papel empezamos a dibujar un poco, mira, esto puedes ponerlo aquí, traslada este dato allá, me traslada un poco la idea o también hago yo una serie de comentarios y ya luego eso lo trasladamos a lo que sería la visualización, pero muchas veces no tenemos ni siquiera claro el que vamos a hacer esto con un box plot, vamos a hacer esto con un diagrama de puntos, vamos a hacer esto tal cosa, sino que hacemos diferentes dibujos y al final acaba eso resultando en un gráfico. De hecho, muchas veces o casi todas las veces no sale ni siquiera la primera. Nosotros, por ejemplo, a mí me ocurre bastante, hago un gráfico, pienso que ese gráfico es la leche, que ese gráfico es estupendo, se lo paso a Dani, se lo paso a la persona con la que estoy colaborando, me dice, mira, ¿por qué no haces este cambio? ¿Por qué no haces este otro? Esto no se entiende bien. O yo mismo a lo mejor dejo ese gráfico, ese trabajo apartado unos días, cuando lo retomo digo, uff, es que esto podría mejorarlo. Hay siempre que hacer muchísimos cambios. Y con esto también animaros a que no os conforméis nunca con el primer resultado, que estéis siempre probando diferentes alternativas, diferentes formas de mejorarlo hasta que tengáis una figura que sea ideal. Tampoco obsesionarse de estar siempre cambiando el gráfico, pero fijaros con pequeños cambios que a lo mejor pues, son el color, añadir una leyenda, reducir la figura, quitar
las líneas horizontales del fondo, los ejes, pues el gráfico mejora bastante. Luego también una cuestión fundamental, tanto en los gráficos como en las tablas, es que toda esa información tiene que estar correctamente integrada en el texto. Esto es una cosa que ya hemos estado avanzando antes. No se trata de que yo ahora hago un gráfico, hago una tabla y me dedico a describirla al milímetro, es decir, como se aprecia en la línea 1, como aparece en el gráfico tal, describir todos los puntos, describir todas las columnas, todas las líneas, sino que toda esa información tiene que complementar a lo que estamos describiendo en el texto y estar integrada pues de formas sencillas. Yo estoy comentando ahí, como veis en un párrafo, una figura, estoy comentando un suceso, en este caso, pues que las universidades anglosajonas y las universidades no anglosajonas pues tienen diferentes tipos de atención en Wikipedia. Pues yo este gráfico que ilustra perfectamente lo pongo a continuación y la descripción que hago es apoyando esa historia, ese discurso que estoy llevando, pero en ningún momento me detengo a comentar cada uno de los puntos, sino que digo, mira, como se aprecia aquí, los valores que más llaman la atención son para bien los que están aquí arriba, para mal los que están aquí abajo, y se aprecia en la figura una tendencia. Y luego ya el lector pues, se podrá meter en esa figura o en esa tabla y profundizar tanto como quiera, pero no corto ese discurso para detenerme a explicar al milímetro una figura o una tabla. Luego también es súper importante que toda esa información o todas esas figuras, tablas que utilizamos sean autoexplicativas en el sentido de que dentro del contexto de ese trabajo científico no necesites más que el título y la figura para saber qué es lo que te aparece ahí. Si yo tengo un trabajo, como esta figura que aparece, que es una figura de redes, que son de concurrencia de palabras, y el paper habla sobre concurrencias de redes, pues viendo esa figura, viendo los colores, viendo los textos que acompañan a la figura y viendo también el título, sabes perfectamente, sin haber visto en qué párrafo encaja o en qué zona del trabajo encaja, de qué estoy hablando y qué es lo que aparece ahí representado. Los títulos también son súper importantes, que sean cuanto más concisos, mejor. Tampoco sin que se nos vaya eso de madre y acabe siendo un título de 5 párrafos, pero sí que es verdad que, fijaros ahí lo que aparece, pues un mapa de palabras relacionado con un área científica. En el mapa se están representando términos que ocurren mínimo 3 veces, y tú sabes perfectamente esa figura, a qué se corresponde, cómo se ha obtenido, y si la sacásemos del paper, incluso a lo mejor serías capaz de saber lo que está representando. Una cuestión fundamental también es saber muchas veces escoger si utilizo una tabla o utilizo una figura. Ahí estoy viendo un ejemplo bastante reciente en el que yo, en primer lugar, utilicé la figura porque me parecía mucho más chulo el poner una figura ahí en mosaico con diferentes gráficos, porque quedaba muy guay. Pero lo cierto es que luego, cuando se lo presenté a Dani, me dijo, mira, esto es una mierda. Hazme una tabla que va a quedar mucho más ilustrativa. Y la verdad es que tenía razón. Si estáis viendo las dos cosas, veis la tabla y automáticamente veis las columnas, que estáis viendo además por colores, cuál es la que destaca más, cuál es la que destaca menos, tenéis incluso los valores, podéis compararlos. Entonces, es muchas veces fundamental escoger correctamente entre una tabla y una figura, porque a lo mejor la información no soy capaz de transmitirla igual de bien de una forma que de otra. Entrando de lleno ya en la parte de lo que es la figura, vamos ahora a ir un poquito diferenciando entre consejos que os voy a ir dando para figura y tabla. En la figura sí quería detenerme un poquito más, porque hay varios consejos que yo, después de estos años de tesis, pues sí que os puedo comentar, porque al final muchas veces me he encargado muchas veces de toda esa parte técnica de figura y tal, y la verdad es que constantemente se está aprendiendo y se va mejorando mucho cómo se hace todo esto. El primer consejo que os doy, la primera recomendación, es que siempre optimicéis o que siempre prioricéis la sencillez ante todo. Fijaros este gráfico tan sencillo, ni siquiera tiene ni colores, aunque luego los colores también lo comentaremos, pero fijaros cómo estamos viendo la producción que hay en determinadas tipologías documentales, esto es literatura de humanidades, y simplemente pongo, pues para cada tipología, artículo, libro, capítulo, actas de congreso, la evolución anual y luego el promedio de documentos que tienen los autores. Estoy combinando diferentes datos en una gráfica muy sencilla y automáticamente estás viendo las tendencias, cómo los artículos no dejan de crecer, cómo el promedio de autores se mantiene, y todo es súper sencillo y comprensible. Esto también tiene una contraparte, y es que muchas veces queremos complicarnos en exceso la vida para que los gráficos sean lo más llamativos posible, incorporar la máxima cantidad de información es posible, y la verdad es que muchas veces pues eso no sale bien. Ahí tenía otro gráfico también, vamos, estos gráficos que estoy haciendo son, ya digo, basados en mi propia experiencia, pero para que veáis, muchas veces hacemos gráficos y decimos, uff, ¿y esto qué significa? Cuando un gráfico que ha hecho, una tabla, no eres ni capaz de interpretarla o no tiene una idea o una imagen que se transmita con solo un vistazo,
cuando la imagen no es suficientemente explicativa o requiere demasiada explicación, es que esa gráfica está fallando por completo. Todas las gráficas o todas las tablas lo que tienen que ser es legibles de un solo vistazo. Que tú eches así un vistazo como la imagen anterior y automáticamente digas, mira, artículos, ahí pone publicaciones, hay una gráficos de barras que van creciendo. Pues esto significa que la producción, no he visto ni el título y ya sé un poquito de la información que me está transmitiendo esa gráfica. Esta otra no tenéis ni idea. Es que de hecho yo ni recuerdo lo que era, pero lo que está claro es que ahí no se puede sacar ningún tipo de mensaje. E incluso si yo ahora describiese la figura, requeriría pues bastantes explicaciones para poder transmitiros algo. Entonces, importante tampoco complicarse. Y también escuchar a la gente, porque muchas veces cuando yo presento estas imágenes al resto de personas con las que colaboro, me dicen, mira, esto no se entiende, mejora esto. Pues esa parte también de escuchar los consejos de otras personas es fundamental para poder mejorar la legibilidad de todos estos aspectos. Otra cosa que además ha comentado antes Daniel es que las figuras no están limitadas a resultados, no es solo hacer gráficos de barras, hacer gráficos de puntos, gráficos de boxplot. Muchas veces hacemos gráficos en los que resumimos metodologías, en los que resumimos un proceso, porque también este tipo de recursos lo que ayudan es a facilitar al lector, a introducirle o a adelantarle cómo es nuestro trabajo, cómo hemos hecho una metodología que a lo mejor es novedosa o cómo hemos estructurado el trabajo y al final pues facilitamos que esas personas que se van a dar el trabajo pues puedan tener desde el primer momento una imagen muy clara y muy diáfana de qué es lo que vamos a presentarles. Sobre todo si a lo mejor, como en este caso que estoy poniendo aquí, es una presentación de un método de análisis de redes pues un poquito diferente o una propuesta nueva, entonces pues ya viendo esto ves que hay 4 pasos, ves un poquito cómo se estructura todo y cuando ya luego entre a explicarle en detalle la propuesta metodológica, pues van a saber guiarse por completo. O en cualquier momento pueden volver a esa imagen y decir, ¿qué se refería con lo del mapa semántico? ¿Qué se refería con esto? Pues, pues mira, incluso con la imagen y tal, pues también sirve de gran apoyo. En relación con ello, también en las figuras tampoco tenéis que limitarlas a un único gráfico. Nosotros también muchas veces lo que hacemos es que en una sola figura combinamos distintos tipos de gráficos. Si al final tenemos que, por ejemplo, vamos a utilizar diferentes gráficos, todos ellos podemos integrarlos dentro de una sola figura, pues podemos hacerlo. Así no evitamos que una persona pues, tenga que estar desplazándose para arriba, para abajo, para transmitir la información que a lo mejor dentro de un mismo gráfico, pues todo más contextualizado, tiene una mayor utilidad. Una cuestión también muy importante con todo esto y que cada vez también nosotros intentamos hacer más es la parte de las anotaciones y el incluir información adicional en la figura. Si, por ejemplo, es esa gráfica que estáis viendo ahí, yo le quito el cuadrito de arriba a la izquierda que viene una serie de indicadores, le quito también la línea en la que estoy indicando qué significa cada cosa o la señal que tengo indicando que la línea azul se refiere a la curva del JCI, que es el indicador que estábamos analizando en este trabajo. Estoy complicando mucho la lectura al lector. A mí lo que me interesa es ponerle al lector el foco en lo que a mí en lo que yo sé que es lo relevante o donde yo quiero que él mire. Si yo pongo la imagen sin ningún tipo de ayuda visual, sin ningún tipo de mensaje, sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de anotación, a lo mejor esa imagen que nosotros queremos transmitir o ese mensaje que queremos transmitirle no es tan claro como a nosotros nos lo parece. Entonces, incluir este tipo de anotaciones y remarcarle al lector dónde está lo fundamental o cuáles son los aspectos más relevantes de la figura y que van evidentemente en línea con todo lo que estamos contándoles en el trabajo, pues es de mucho apoyo y al final pues facilita que las personas pues se estén enterando y transmitamos el mensaje de la forma lo más clara posible. Luego también muchas veces es posible, dependiendo del tipo de figura que nosotros hagamos, el introducir información adicional o integrar diferentes tipos de datos en una figura. Aquí fijaros esta gráfica que tengo aquí puesta, que visualmente no parece que tenga demasiada información, pues hay bastantes variables de por medio. Tenemos por un lado que si el eje X está indicando las menciones de Twitter, el eje Y el porcentaje de menciones que realizan los bots, luego tenemos el tamaño de los puntos que me indica cuántos papers están mencionando, los colores que me indica el porcentaje de menciones de los bots. Hay un montón de información que está integrada de una manera tan orgánica o tan sencilla que a lo mejor de primera no te parece que eso esté ocurriendo, porque tú automáticamente ves esos puntos y ya dices, mira, pues los extremos, por arriba se me está escapando uno, por la derecha tengo otro, pero luego si miras los tamaños, los colores u otros aspectos de la gráfica, te estás dando cuenta de que hay una información también muy valiosa y que al final pues te permite pues transmitir mucha información de manera muy clara y muy directa.
Todo eso intente tampoco sin fliparnos y querer introducir mucha información a lo bestia, porque fijaros también incluso que no hemos etiquetado ni siquiera todos los puntos, hemos solo etiquetado los puntos que más relevantes nos parecen y al final, pues todo eso confluye en que la información que se transmite al lector pues sea eficiente. Con respecto a esto, una cosa que a mí, por ejemplo, me ha costado mucho es el utilizar colores de forma eficiente. Fijaros, estas dos gráficas son las mismas. La de la derecha tiene una escala de color, la de la izquierda tiene otra. ¿Cuál es la que mejor transmite el mensaje? Evidentemente la de la izquierda. En la de la izquierda estáis viendo que es una escala que va del blanco al rojo, como hay una zona que está, como, bueno, prácticamente todo el gráfico está en blanco o está en unos tonos muy claritos, pero hay una zona que automáticamente se pone en un rojo muy intenso, que es justamente lo que queríamos remarcar, que en esta parte pues se acumulaba una serie de menciones, artículos científicos. Pues si a lo mejor utilizo el gráfico de la derecha, ya hay una serie de variabilidad en los colores que a lo mejor dices, pero yo estoy viendo una zona roja, pero es que veo una zona morada, veo una zona azul, veo una zona blanca, veo una zona verde. Entonces, el uso de escalas de colores, cuanto más sencillas sean, mejor. Ya digo, por ejemplo, una que sea de blanco a rojo, de blanco a azul, que simplemente combinar dos colores ya es más que suficiente para poder facilitar que la información se transfiera de manera eficiente. Luego también tratar de buscar siempre coherencia en los colores y en el etiquetado. Si estoy utilizando, como en este gráfico, de un trabajo de la trata de ser humano, una nomenclatura y unos colores, yo utilizo el primer gráfico y digo, trata de tipo sexual y le pongo el color rojo, trata de tipo laboral y le pongo el color verde. Pues luego cuando utilizo otro gráfico y me quiera referir a lo mismo, pues empleo los mismos tonos de colores y empleo las mismas nomenclaturas. Al final, pues se trata de tener una coherencia en el mensaje y facilitarle al lector, pues eso que si en un gráfico estoy hablando de un fenómeno, pues en el siguiente gráfico eso se mantiene y automáticamente pues, puede seguir con mucha facilidad todo ese mensaje y no le estoy metiendo complicaciones de ahora lo llamo de una forma, ahora le cambio el color. Es igual que, por ejemplo, una película, pues los directores utilizan los colores pues, para transmitir mensajes y hay una serie de coherencias o de códigos dentro de esos usos de colores o de planos o de elementos visuales. Por último, con las figuras también destaca una cosa que de hecho veníamos hablando esta mañana Dani y yo, y es que con el tema de la herramienta no tiene que complicar la vida. Si una persona domina Excel, como estaba comentando, si tú eres experto en una herramienta, mantente experto en esa herramienta, no quieras complicarte la vida y utilizar Tableau o utilizar R o utilizar Python. Si ya domina una herramienta, perfecciónala y trata de adaptarte siempre a ella. Y ya digo, pues si vas a hacer un gráfico de barras con Excel, pues si para hacerlo con Excel, hazlo con Excel, no te quieras complicar y hacerlo con R, cuando a lo mejor no lo dominas, no te va a salir bien, no sabes si te va a salir bien y va a dedicar una parte del tiempo valiosa del trabajo a forzar una cosa que a lo mejor ya lo tienes resuelto con las herramientas que sabes darle un uso cotidiano. Por último, en cuanto a las tablas, y aquí ya un poco más rápido, una cosa que también os vengo a recomendar es que igual que con los gráficos, recomiendo que introduzcáis colores y lo hagáis con coherencia, en los gráficos también en las tablas también hagáis lo mismo. Fijaros esta gráfica, si no utilizásemos colores, cómo a lo mejor se complica el mensaje que queremos transmitir y es que hay determinados campos científicos en los que el primer autor pues realiza más menciones que el último, el corresponding siempre tiene como una posición predominante. Pues esa escala de colores ya os está transmitiendo o está forzando a que pongáis la atención en determinados puntos y os transmite una información bastante valiosa. Y en las tablas, pues también es muy útil. De hecho, incluso el cómo se enmarcan o cómo se ponen los contornos de las tablas o cómo se introduce también la información de eso de los bordes, los sombreados, también te permite que luego cuando el lector esté, por ejemplo, siguiendo una línea, pues pueda rastrearlo y seguirlo con mucha facilidad. Evidentemente, la estructura también es muy útil. Esto, por ejemplo, es trabajo de Dani, que hicimos este gráfico en el que combinamos indicadores de Wikipedia con la calidad de las páginas de Wikipedia, que es eso, las filas y las columnas, pues simplemente introduciendo colores e incluso en la parte de la izquierda poniendo una flecha en la que digo, mira, para la derecha lo que tienes son los artículos y para abajo lo que tienes son las diferentes métricas. Lo que hace es que cuando una persona coja esta tabla, sea automáticamente capaz de interpretarla y de decir, ah, vale, que los colores esto se refiere a la calidad de los artículos de Wikipedia y justo esto de abajo son las diferentes métricas. Y entonces, pues cada métrica va asociada con un indicador, pues todo eso influye también en la facilidad y la legibilidad. De hecho, fijaros también que incluso por los bordes que le hemos puesto a la tabla, estamos separando lo que son los artículos destacados de Wikipedia, la parte de los artículos más o menos
con una calidad más elevada, y luego al final tenemos los artículos que tienen como una calidad un poquito más reducida, y tú automáticamente echando un vistazo estás viendo esos 3 bloques de separación con los contornos de las columnas. Luego también una cosa que a mí me pone especialmente nervioso es cuando la gente utiliza tablas muy extensas o tablas que se van más allá de una página. Eso como presentación demuestra que te importa 3 pepinos la tabla y la legibilidad del manuscrito. Intenta siempre ajustar las tablas a la página en la que se encuentra. A lo mejor pues tienes que separarla, tienes que dejar un párrafo en blanco o ponerla antes del texto, pero no hagas cosas como estas en las que el lector tenga que desplazarse a la página siguiente para seguir leyendo, y facilítale en la medida de lo posible que esté toda la información integrada dentro de esa misma página en la que estás mencionándola. Y luego también, si tenéis, como es el caso, pues megatablas en las que a lo mejor pues tenéis listados súper extensos ¿qué digo yo? En nuestro caso, de publicaciones pues, por universidades, por áreas científicas, pues a lo mejor te conviene más llevártelo a un anexo o compartirlo de una forma diferente, pero no dentro de un artículo científico. Lo que tiene más prioridad es toda esa parte del texto y no la tabla en sí, que es como un complemento que te permite pues sintetizar información o dar información un poquito complementaria. Para terminar, también destacar que las tablas, si a lo mejor no te encajan dentro de una página en un formato vertical, pues siempre tienes la posibilidad de poner esa página en un formato horizontal, que es nosotros una cosa que hacemos muy a menudo, y así pues permites que la tabla pues tenga un formato más diáfano y no tienes que andar pues reduciendo en la tabla, quitando columnas que a lo mejor son relevantes o poniendo el texto demasiado pequeño y impidiendo al final que el lector pues sea capaz de interpretar o leer la tabla con facilidad. Siempre hay un montón de trucos para poder encajar la tabla y transmitir pues toda esa información de manera eficiente. Y ya por último, aquí destacar también que muchas veces con este tipo de visualizaciones, como comentabas creo que justamente antes Nico, pues si en algún momento dado tenéis un pequeño os falta un poco de inspiración, no sabéis bien cómo encajar los datos porque muchas veces tenéis como muchas alternativas o hay muchas posibilidades, siempre podéis recurrir a algún tipo de ayuda, como por ejemplo nosotros lo que solemos hacer, por ejemplo, Dani y yo, es cuando no encontramos una figura y tenemos un tipo de datos muy concretos, pues buscamos trabajos científicos relacionados, vemos cómo la gente lo estructura, cómo la gente pone esos gráficos, utiliza tablas, qué gráfico utiliza en ese caso. Y luego también el tema de los colores, muchas veces lo que hacemos también es inspirarnos nosotros, por ejemplo, en películas. Pues nosotros, por ejemplo, si ven nuestro trabajo, vais a ver que hay escalas de colores pues, que a lo mejor se asemejan a diferentes películas, que también, ya digo, pues sirve un poquito de inspiración y para salirse un poco de esos colores tan monótonos o tan típicos que, por ejemplo, ofrecen los gráficos de Excel o los gráficos de R, y que al final pues le dan un poquito más de personalidad al trabajo y permiten pues darle un toque un poquillo más personal. Y bueno, yo con esto ya he terminado, porque en mi caso sí me he tendido un poquito más. Y bueno, Dani, no sé si... Sí. Muchas gracias, Juanse. Vamos a terminar simplemente ya. Habéis visto que hemos dado consejos muy básicos, muy generales, un poco acelerados, porque sabéis que hablamos muy rápido, pero bueno, yo creo que pueden servir de inspiración y guía. Dentro de este concepto de inspiración y guía, mirad, he puesto aquí al final de la diapositiva dos referencias bibliográficas. Una que ya he mencionado antes, que es el librito fijaros, librito, a leerlo en el autobús, en la piscina, que es de Casani. Daniel Casani es un tío interesante, porque os he puesto aquí el enlace, ¿vale? Y os recomiendo. Yo recomendaría porque este sintetiza el pensamiento de Casani bastante bien, y este librico tiene 112 páginas, 120 páginas, o sea que al leer un par de tardes están dos partes en una charla y después en un pequeño ensayito. Pero fijaros, Daniel Casani, lo tenéis aquí en la ficha de anagrama, tiene casi todo publicado en anagrama, tiene bastantes libros de escritura. Este que os enseño de metáforas sospechosas, pero fijaros, tiene uno suyo clásico, que es el de la cocina de la escritura, que no estoy seguro de que no esté descatalogado, pero lo he comprado yo recientemente, Afilar el lapicero, ¿vale? Que aquí es de redacción para profesionales. Habla de la escritura en general, por tanto ayuda para redactar los materiales de clase, o ayuda para redactar si hacéis un blog, ayuda a redactar si tienes que redactar un informe. Es escritura general y para mí es esencial que todo profesor universitario lea este libro o alguno parecido. Son libros, además,
magnífico. El tío, claro, el tío habla de escritura y sabe escribir bastante bien y está muy estructurado, pero además son bastante amenos. Yo animo a la gente que no tenga mucho tiempo que leer Metáforas sospechosas, que es una esencia de todo el pensamiento y además bastante divertido, porque como bien dice, hace una serie de metáforas con la escritura, o leéis alguno de todos los que tiene. También tiene de lectura, también tiene algunos de la escritura y fijaros, tiene también algunos del arte de dar clases que están bastante bien. O sea, un autor que es muy interesante para toda la gente que estamos en el contexto académico. Y he puesto aquí una cosa que yo siempre recomiendo. Fijaros, el de la norma APA, Publication Manual de APA. Tenéis aquí el enlace, veis que pincho y voy a robar por aquí de internet una copia de la norma APA. Tenéis que tener siempre las normas APA de vuestro lado, al lado, aquí, al lado de la mesa. Y cuando tengáis una duda, consultarlas, porque fijaros, realmente este es el gran manual para aprender a escribir artículos científicos y vais a ver que realmente es todo lo que explicamos está aquí contenido. Simplemente os voy a darle un epígrafe para animaros a que lo tengáis, no leeros del tirón, sino que lo tengáis cerquita, porque aquí es un manual de consulta. Mirad, estilo de redacción para las ciencias sociales y humanidades. Estructura y contenido manuscrito, ¿suena? Está lo que he dado yo. ¿Cómo escribir con claridad y precisión? Lo que ha explicado Nico, aquí lo tenéis súper desarrollado. Y evidentemente, fijaros, aspectos de estilo práctico y tenéis también visualización de resultados. Bueno, al final, la escritura científica tiene unos principios universales que están en todos los manuales. A mí me gusta tener de la norma APA porque te lo explica todo mucho, con mucha precisión. Oye, no sé si utilizar mayúsculas o minúsculas. Oye, ¿cómo titulo bien una tabla? Oye, ¿cómo pongo las barras? Oye, ¿cómo titulo un artículo científico? Oye, ¿qué además los autores? Todo ese tipo de cuestiones están resueltas, ¿vale? En este tipo de manuales. Y con esto yo voy a dar por concluida esta parte expositiva del curso y como siempre, si queréis, son las 1:09, si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, quiere dar algún consejo complementario, pues está a tiempo, ¿vale? Estamos aquí un ratillo a vuestra disposición. He compartido ahí los libros que están disponibles. Sí, has compartido los libros, vale. Vale, dice cosas que los libros de Casani están todos bien. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Tenéis todo claro para escribir este verano artículos científicos? Pues estupendo, porque así me dejáis un poquillo más de tiempo para la cervecilla y para la tertulia. Además tenemos una persona que nos ha invitado. Bueno, un abrazo. Ya la semana que viene tenemos aquí de estancia María Sobrino, que ya nos dio un curso hace poquito, aquí yo sigo publicando en enero. Dice Juan que le dio el curso. Y nos va a dar un curso sobre algunos trucos para buscar información científica. Y yo si tengo tiempo a lo mejor meto alguno del buscador de SIHAP, de sacar un buscador pirata, que son las cosas que a mí me molan, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo trincar artículos científicos. Bueno, ya más o menos la conoceréis todo el mundo. Entonces, os emplazo a que os conectéis el próximo viernes y despidamos, yo sigo publicando, ¿vale? Y mientras tanto, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hasta luego.